quieres crear imágenes con inteligencia artificial gratis, pero terminas frustrado porque no se parecen en nada a lo que imaginaste? Hoy te voy a enseñar 2 herramientas que puedes usar en su versión de prueba gratuita para generar imágenes espectaculares con inteligencia artificial, y al final del video te voy a regalar mi fórmula secreta para escribir los prompts perfectos, la misma que uso para crear imágenes como esta. Quédate hasta el final del video porque además te voy a mostrar cómo usar ChatGPT para que te los escriba en segundos. Vamos para allá. Existen muchas plataformas, pero hoy te voy a mostrar 2 que tienen muy buenos resultados incluso en su versión gratuita. Leonardo AI te da 150 tokens al día y cada imagen te consume entre 10 y 39 tokens dependiendo del modelo, pero cada vez que utilizas un prompt te va a generar 4 imágenes usando el mismo prompt, porque esta restricción la tiene en su versión gratuita. Esto significa que con Leonardo en su versión gratuita puedes estar generando alrededor de 4 a 10 imágenes por día. En esta versión de Leonardo no puedes usar imágenes ni estilos de referencia y todas tus creaciones son públicas, pero de cualquier forma podemos trabajar con esto y te da resultados bastante buenos. PicLumen te da 50 imágenes gratis al día. Es ideal para generar ideas rápidas, escenas sencillas, y aún no permite muchos ajustes, pero es muy práctica y fácil de usar. En lo personal, si me dieran a elegir entre Leonardo y PicLumen, me quedaría con PicLumen por el simple hecho de que te da 50 imágenes al día, contra Leonardo que únicamente te da entre 4 y 10 con la versión gratuita. Continúa viendo este video porque vamos a poner a trabajar a Leonardo y a PicLumen para que tú puedas decidir qué resultado te gusta más. Aquí viene el problema más común. No es suficiente con tener acceso a una inteligencia artificial que nos puede crear las imágenes si no sabemos cómo darle las instrucciones precisas para llegar al resultado que queremos. ¿Te ha pasado que escribes algo y el resultado no tiene sentido o no se parece a lo que tenías en la mente? No es culpa tuya, no estamos acostumbrados a dar esas indicaciones precisas a una herramienta de inteligencia artificial. Por eso, antes de usarla, necesitas tener muy claro lo que vas a pedir. Yo uso una fórmula que me ayuda a imaginar todo antes de escribir el prompt. Le llamo fórmula 6D+1 y es muy fácil de recordar. Primero tienes que tener que es tu sujeto principal con todos sus detalles físicos, emocionales y cualquier característica adicional que tú quieras en tu personaje. Cómo, que es la acción que está realizando. Necesitas un estilo visual, por ejemplo el de Pixar, anime, realista, caricatura, etc. Iluminación atmósfera se refiere a usar una luz cálida, futurista, mágica, si quieres que tenga rayos de sol, si quieres que se vea como una escena de ciencia ficción, etc. Necesitamos también proporcionarle el fondo, que es el lugar donde se está desarrollando la acción con todos sus detalles. Si es un castillo, un jardín, una ciudad, un valle, un callejón oscuro, lo que nosotros queramos, pero tenemos que tener muy claro cuál es el resultado que esperamos. Posición de la cámara significa que le digamos si la queremos en primer plano, un ángulo bajo, si queremos un point of view, que es cuando nosotros estamos mirando la escena, si queremos que sea una vista de dron aérea, etc. Y por último, también le tienes que decir cómo quieres tu composición, si la quieres vertical para videos cortos o la quieres horizontal para videos largos. Usando esta fórmula para generar prompts, yo le pedí a ChatGPT lo siguiente: ¿qué? Un mundo lleno de fantasía con hadas, dragones y magia. ¿Cómo? Las hadas están volando, el dragón sobrevuela un castillo flotante. Estilo visual, ilustración hiperdetallada. Iluminación, atardecer mágico con tonos púrpura y dorados. Fondo, un bosque encantado. Cámara, toma horizontal amplia desde una vista elevada. Con esta serie de instrucciones, ChatGPT me devolvió un prompt en inglés, el cual le vamos a dar en este momento a Leonardo y PicLumen para que nosotros podamos decidir cuál de los dos se acerca más al resultado que esperamos. Ok, en Leonardo nada más le vamos a dar clic en Get Started. Vemos que tenemos nuestros 150 créditos gratis. Vamos a Image. Vamos a seleccionar el modelo que queramos trabajar. Normalmente yo les recomendaría usar Phoenix o Flux, pero ustedes pueden ir jugando con todos los modelos para ver cuál se ajusta más al estilo que quieren. En este caso vamos a usar Phoenix.
Cerramos aquí. Elegimos el tamaño de la imagen, en este caso va a ser 16:9. Todo lo demás no lo podemos mover porque estamos en la versión gratuita. Y vamos aquí a darle nuestro prompt que nos generó ChatGPT. Y le damos en generar. Y estas son las 4 opciones que Leonardo nos generó. Ahora vamos a probar con PicLumen. Le damos en generar gratis. Seleccionamos nuestro tamaño que va a ser 16:9. Pegamos nuestro prompt y le damos en esta flechita de aquí. Y esta es la imagen que PicLumen nos generó. Si todavía no te sientes listo para escribir el prompt tú solo, no te preocupes. Puedes usar esta misma fórmula y simplemente pedírsela a ChatGPT como lo hice yo. Aquí te voy a dejar el mensaje exacto para copiar y pegar. Ahora sí, tú solamente escribes tu idea y ChatGPT hace el resto. Ya con esto vas a estar listo para usarlas, ya sea en Leonardo o en PicLumen. Si este video te ayudó, no olvides darle like, suscribirte y dejarme un comentario con tu idea más loca para una imagen. Y si quieres te ayudo a convertirla en un super prompt. También si quieres ver más tutoriales como este, déjamelo saber. Estoy probando todo esto contigo paso a paso, así que si algo te sirve, me encantaría saberlo. Nos vemos en el próximo video.